estamos con Josué Bonin, compositor, músico, también físico teórico. Y la verdad, lo que nos trae a esta entrevista no es solamente su gran talento y su gran trayectoria, que tenemos obviamente que la podemos encontrar en todos lados, sino que ahora, Josué, estás componiendo los Salmos de David en hebreo y que pronto se estrenarán en Madrid y se publicarán en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esta hazaña. Buenas tardes, Mai. Buenas tardes, querido público, para el que nos vea. Bueno, pues es un reto muy importante y el motivo es, evidentemente, dedicar ya en la vida de uno, dedicar algo, después de tantos años de estudiar la Torá y el Tanaj, los 150 salmos de David en hebreo. La instrumentación posiblemente para algunos será de una forma y para otros será de otra, pero lo que sí se puede anticipar prácticamente que el hilo conductor lírico va a ser el mismo en todos, que es notas largas, melodías muy, muy bien definidas y con el texto muy clarísimamente pronunciado. Wow, explícanos cómo te nació esta idea y por qué en este momento. Bueno, la idea realmente viene de largo, ¿no? Eh, Hace un mes me estrenaron un trío para piano y violonchelo que tiene un canto al Divino Creador, que os lo pasaré. Eh, y bueno, pues la idea viene a raíz precisamente de otra publicación que me han hecho, que también está publicada en México, que es toda la música del poeta de Nueva York de Federico García Lorca para piano y recitado. Y entonces, he aquí que una amiga mía, Victoria Cava, se llama, una grandísima cantante, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo con cantos sefardíes? Porque ella canta muy bien, es una maestra en el canto sefardí, porque ella sabe que yo soy de origen sefardita. Y dije, vale, pues muy bien. Pero dándole otra vuelta dije, no, voy a hacer los salmos de David. Y entonces, bueno, así está anunciado en Radio Nacional de España y así está anunciado en mi casa de publicación de partituras, que es de New Jersey. Y entonces ya he compuesto los 25 primeros. Y empezaremos a grabar seguramente a partir de septiembre u octubre. Y tendréis noticia de ello. Claro que sí, va a ser muy interesante. ¿Por qué los salmos? ¿Qué representan para ti? Mm, Cada uno puede vivir los salmos de forma íntima y personal porque la poesía, la grandeza que tiene es que es tan universal como individual. Pero el hilo conductor, sin duda alguna, es el mensaje del corazón. Y entonces elegí los salmos. Primero estaba dudando entre los salmos o el cantar de los cantares, que es de una poesía bellísima, ¿no? Donde el pacto de Dios con su pueblo, que es el amante y la amada, es Dios y el pueblo de Israel son el amante y la amada, ¿no? Pero creo que los salmos de David contienen una sabiduría desde el punto de vista humanístico, pienso yo, que quizá más amplia que el cantar de los cantares. Dicho de forma muy poética y muy lírica, creo que a pesar de que la poesía de los salmos es diferente en cuanto a atmósfera lírica del cantar de los cantares, creo que tiene más empaque filosófico, esa es la palabra. Entonces a mí me interesaba mucho también que tuviera ese cuerpo filosófico, por eso elegí los salmos. Esto, claro, desde mi punto de vista, creo que el cantar de los cantares, que es un pacto entre el Eterno y su pueblo, eh, figuradamente proyectados como amante y amada, por eso tiene también varias interpretaciones, ¿no? La grandeza de la poesía, pero al fin y al cabo es amante y amada, que es, según el rabí Akiva, se llama, es el pueblo de Israel en su pacto con el Eterno. Pero creo que los salmos de David tienen un cuerpo filosófico un poco con más cuerpo. Y a mí me interesa mucho que la poesía tenga, de alguna manera, un contenido filosófico o algunas razones humanísticas para que el ser humano sea un poquito mejor cada día. Entonces, por eso elegí los Salmos de David.
Ahora, ¿qué representa para ti hacer este trabajo en un momento tan difícil para el pueblo judío en general y para Israel en particular? Desde el 7 de octubre yo creo que las cosas han cambiado. Evidentemente, el 7 de octubre es un hito en la historia de Israel y en la historia de Oriente Medio, ¿no? Quizá ha sido un poco, aunque las aguas del río venían de antes, creo que esto ha sido un poco el detonante para mostrar un homenaje a la epopeya del pueblo hebreo, ¿eh? Del que afortunadamente formo parte, y mi padre, y mi madre, y mi abuelo. Y entonces, pues creo que con el dolor del corazón es la espoleta que hace que el arte gire, ¿no? Por, por desgracia, por fortuna. Y entonces, la mejor forma de rendir este homenaje era, pues, dar salida al agua del río que venía de antes en forma de música. Esto es lo que mi pensamiento. Ahora tú dijiste que tienes raíces sefardíes. Ujú. De dónde son estas raíces? ¿Cómo supiste de ellas? ¿Hacia Bueno, dónde se remontan? supe de ella pues desde que era pequeño. Me llamo Josué Benjamín Bonín. Tengo uno de los 15 apellidos que el casi olvidado Baltasar Porcel, un magnífico escritor mallorquín, escribió en los Chuetas mallorquines. Entonces, Bonín era, y sigue siendo a día de hoy, uno de los apellidos malditos, ¿no? Maldito. Entonces, sí, sí, además se llaman así, apellidos malditos. También está Forteza, Fuster, Bonín, es lo que la Inquisición llamaba apellidos malditos, ¿no? Y le costó la vida a más de uno el portarlos, ¿no? Muchos judíos que practicaban el judaísmo en España y en las Islas Baleares, en Mallorca, que algunos provenían de Alemania, algunos provenían de Francia, con otro nombre, Bonín con una N, con dos, pero es el mismo apellido, ¿no? Pues siguieron practicando el judaísmo, pero claro, como a escondidas. Entonces, de piel para afuera practicaban el cristianismo, ¿no? Y de puertas para adentro, el judaísmo, lo que se llaman los criptojudíos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por lo mismo de siempre, por las persecuciones, por lo que está impreso en la genética, yo creo que un poco del mundo occidental, salvo en algunos países, del antisemitismo que hay, porque lo sigue habiendo, esa es la realidad, esa es la realidad. Y en especial en España, donde tú vives, cuéntanos un poco de este antisemitismo en España. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal. Eh, Mi hermana Marisol, Marisol la mayor, me regaló cuando era pequeño una estrella de David. No tenía 6 años, que la tengo en casa, en la casa de Madrid. Y yo siempre llevaba puesta, ¿no? Por el significado, que después si quieres hablamos de esto. Y una vez tuve un problema muy serio en el metro, que bueno, pues de los de guapo te dicen todo, ¿no? Y tú no ibas con intención ni de nada, ni nada, ¿no? Cada uno puede llevar lo que quiera, ¿no? Y me fue tan desagradable, pues que tuve que quitarla, claro. Ahora la vuelvo a llevar otra vez. Claro. ¿Pero te agredieron físicamente? No llegaron, pues porque salí corriendo, ni más ni menos, ¿sabes? Y entonces era la época esta en la que había estas tribus urbanas, que no son más que tribus psicológicas, ¿no? Que se impregnan de una atmósfera psicológica y entonces se reúnen. Entonces, una tribu urbana que se llama los skinhead, que todos vosotros lo recordaréis. Y entonces, cuando uno no tiene identidad personal, busca la identidad en la tribu. Y entonces, normalmente la identidad que busca esa gente es haciendo daño a los demás. Y entonces, pues, tuve un episodio un poco malo, bastante malo, la verdad. Sí. ¿Y hasta ahora has sufrido boicots o algún tipo de agresión? No, agresión no. Alguna mala cara me he llevado que otra.
sobre todo por lo que está pasando últimamente, ¿no? De hecho, hay amigos que me han dejado de hablar. O sea, entonces, bueno, pues si uno no tiene derecho a decir lo que piensa libremente, con bien fundamentado, por supuesto, porque las cosas hay que fundamentarlas bien, ¿no? Pues y te dejan de hablar por eso, pues me ha ocurrido con un amigo hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy lamentable, pero uno no puede dejar de pensar lo que piensa, aun a riesgo de estar equivocado, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero es que además, sinceramente, pienso que no estoy en ningún error. Yo lo que sí sé que es que el que evita una guerra humillándose, pienso que al final se lleva la humillación y se lleva la guerra. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente responder, responder, porque es que la gente no tiene en cuenta que el Estado de Israel está en inferioridad con respecto a todo Oriente Medio, que está rodeado de enemigos. Entonces, tú dices esto, ¿cómo? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices lo otro? Bueno, porque en la realidad, ¿cuántos frentes tiene abierto ahora mismo Israel? Y los bombardeos continuos que ha sufrido desde a partir del año 40, del año 48, con los primeros ataques de que... Oiga, mire usted, entonces tú dices eso libremente y entonces automáticamente te niegan el derecho a defenderte, ¿no? Porque la gente dice, no, es que hay que defenderse hasta un punto. Bueno, eso lo dice usted, porque mire usted, cuando hay cosas tan reiteradas en el tiempo y sobre todo la señal o el signo que se da a los demás que te rodean, pues puede ser muy peligroso. Por ejemplo, y me voy a arriesgar a decirlo, si Israel no responde de alguna forma a lo que pasó el otro día con Irán, pues es un mal dato para los demás países de la región, que es que tú, la lectura es que tú puedes atacar el Estado hebreo sin obtener respuesta. Es que eso no puede ser, es que eso no se lo puede exigir a ningún Estado. Y Es que sea comedida. tú Perdón, dígame. dijiste, perdón, tú dijiste que el 7 de octubre fue una declaración de guerra, no fue un simple ataque, ¿no? Claro, yo lo veo de la siguiente forma, y perdónenme aquellos que sean expertos en geopolítica y geoestrategia, que saben más que yo del tema, pero voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que lo que pasó el 7 de octubre no es un ataque terrorista, es una declaración de guerra. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo, que Hamas atacó porque es el Estado de Hamas el que atacó. Mucha gente lo compara con la ETA en España, y usted, la ETA en España es un problema intrusivo, es un problema interno. ¿Eh? Que un grupo terrorista quiere la independencia, o vais a saber qué quiere, para lograr la independencia de unas provincias. Pero es un problema interno, están bajo la jurisdicción del Estado español. Pero eso es muy diferente a que vengan los franceses como Estado a empezar a matar población española. Eso es una declaración de guerra. Lo otro es otro terrorista. Lo que hizo jamás para mí, y discúlpenme mi ignorancia, los que sepan más que yo, para mí fue una declaración de guerra en toda regla, vamos. Entonces es muy diferente, hay que tratarlo como una declaración de guerra. En este caso, Israel tiene razón de defenderse de la forma como se defendió. Vamos a ver, el asunto de la proporcionalidad o no es un asunto que hay que darle muchas vueltas, porque mucha gente confunde la proporcionalidad con la simetría. ¿Eh? Ah, Mire usted, son dos cosas diferentes. Israel es muy posible que no haya atacado de forma simétrica, pero sí proporcionada. Y voy a explicar por qué. Porque los únicos que están haciendo, todos lamentamos profundamente y con dolor de corazón la muerte de civiles y de niños y de mujeres y de hombres que son inocentes. Todos lo lamentamos enormemente. Pero es que hay que decir una cosa, y que me perdonen aquellos que saben más que yo, por favor, que es que el que está convirtiendo objetivos civiles a objetivos militares es jamás por utilizar escudos humanos. Entonces, mire usted, el primer responsable de la muerte de estos civiles es el propio Hamas. claro. A Israel ¿qué le interesa arrasar? ¿Para que la comunidad internacional se le eche encima o incluso haya una guerra que acabe con el Estado hebreo? No, a Israel no le interesa para nada que el gobierno internacional se ponga así con ellos, porque como no se está diciendo la verdad y nadie le dice a jamás, oye, mira, chicos, dejad de utilizar la protección civil como escudos porque estáis convirtiendo a civiles en objetivos militares. Sois vosotros los responsables. Bueno, pues por decir esto, yo he perdido más de un amigo, pero es que es la realidad, es que es la realidad. Por otra parte, lo que pasó el 7 de octubre, yo creo que las imágenes que se vieron hablan por sí solas, ¿eh? O sea, yo ahí no voy a entrar porque me enviaron unas cosas atroces, o sea, nunca he visto. Entonces,
eh, si efectivamente pues, la nación de Israel no es simétrica y que un Estado que empieza una guerra o un conjunto que empieza una guerra no tiene derecho a decidir ni la respuesta, ni la longitud de la respuesta, ni el tiempo de la respuesta. Es mejor no empezarlo, la verdad. Ahora, ¿cómo defender a Israel con la música? Este tema me interesa más, bueno, no es que me interese más, es que quizá meta menos la pata. Eh, Es más bueno, tuyo. claro, Israel es el pueblo hebreo, vamos a decir el pueblo hebreo, es un pueblo musical. ¿Mm? Y eso lo sabemos todos. De hecho, la intrusión de los Nikudot en las consonantes hebreas en la sinagoga, en la Torah, pues es para que sea cantado, ¿no? Y además es de una belleza indescriptible, porque te eleva el alma, ¿no? Eh, Se podría discutir o no si la realidad del pueblo hebreo quizás sea la diáspora o no, ¿no? Porque para mí un pensamiento bellísimo, por ejemplo, es que el pueblo de Israel es es cualquier corazón que pueda albergar la palabra del Eterno. Entonces estaría por todo el mundo. Pero el problema, a raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que no fue más que el reflejo de todo lo que ha pasado a lo largo de toda la historia, pues hay que buscar una limitación geográfica, ¿no? Que eso ya es más complicado por todo lo que estamos viendo. Pero sí, efectivamente, el pueblo hebreo es un pueblo muy musical. De hecho, si escucháis el Ana Bejoac, por ejemplo, es una auténtica maravilla, ¿no? Eh, Cantado por los rabís, es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, mi idea es, con ese mismo espectro lírico y ese mismo espectro expresivo, componer los 150 salmos de David. Hablaste del árabe. Los árabes también es un pueblo muy musical y ha sido un pueblo refinadísimo. ¿Eh? Todos tenemos aquí a la Empada, tenemos la música de la Pase y de Bujalance, una maravilla. Pero claro, a raíz de lo de siempre, la corrupción de dinero, pues lamentablemente creo que no han hecho honor a su pasado. Esa es mi opinión particular, ¿eh? Porque ha sido un gran pueblo, claro. Los árabes se debe mucho, además es un pueblo hermano prácticamente, somos semitas, ¿eh? Claro, Entonces, claro. es muy lamentable lo que está pasando, es muy doloroso, la verdad. Y ahora tú me hablaste un poco de cómo encontraste esta poesía de la Torá. Bueno, pues vuelvo a pedir disculpas a aquellos que saben mucho más que yo del tema, porque yo utilizo la Torah para estudiarla. ¿Eh? De hecho, me gustaría decir algún día, quizás en las postrimerías de mi muerte, que he sido un poco experto en el Génesis, porque es una auténtica maravilla, ¿no? Pero es que, claro, solamente con el primer versículo del Génesis puedes sacar de ahí, vamos, libros, ¿eh? Perdón. Entonces, como te decía antes, el hebreo bíblico es multidimensional, no se lee de forma plana. Las palabras tienen una dimensión espiritual y una dimensión en el fondo de la palabra, ¿no? Que tiene muchas más palabras contenidas y que dan pista de la unión de todas, qué es lo que se quiere decir realmente. Perdón. ¿Y cómo expresar este fondo espiritual con música? Pues mi idea es expresarlo mediante una cuidadísima instrumentación. Es decir, mi idea es una voz muy clara, que cante las sílabas muy claras, y una instrumentación por debajo que sin ser acompañamiento, porque no quiero que sea el acompañamiento, sí que sea un refuerzo de la voz. Es decir, no se compone esto como se compone una canción alemana que he compuesto o canción italiana que he compuesto. Esto es diferente, hay que sacar la perspectiva de la dimensión del idioma, del hebreo bíblico, en la voz del que canta. Y de eso se va a encargar la instrumentación que vaya por debajo de la voz. Esa es mi idea. Y espero lograrlo, la verdad. Y ahí hablamos también del hebreo como idioma eh, musical. Claro, es un idioma hecho para cantarlo. El hebreo bíblico hablamos, ¿eh? El Sí. hebreo bíblico es un idioma hecho para cantarlo, ¿no? Y además, cantarlo de una forma que quizá podría recordar un poco, de forma lejana, de forma tangencial,
a el canto gregoriano. ¿Eh? De hecho, hay teorías que dicen que el canto gregoriano y la forma de escribir el canto gregoriano, que es el neumas, viene de la puntuación masotérica del el hebreo antiguo. ¿Eh? Es una teoría. ¿Puede ser posible? Sí, yo no lo sé, porque, claro, son cosas muy antiguas, ¿no? Pero es una teoría y ¿es factible? Sí, es factible, claro que sí. Hay otras teorías que dicen que no, que los neumas en la escritura del canto gregoriano vienen por otras tradiciones, etcétera, etcétera. Pero no hay que descartar esta porque es bastante similar. Porque ambos cantos son música sacra. Sí, sin duda alguna. Y Son, dígame, no, no, lo que ibas a decir. son músicas que mm, deben intentar elevar el alma del que lo escucha. Es decir, que no seas el mismo antes de escucharlo que después de escucharlo. Que no te deje en el mismo estado de conciencia, que no te deje en el mismo estado del corazón, que no te deje en el mismo estado incluso filosófico. Entonces, para eso hay que tener una composición que se adapte perfectamente al idioma. Si no es imposible, si no, a ver, esto no se trata de hacer una música más al uso que otras. ¿Eh? Se trata de que la persona que lo escuche sea diferente desde el punto de vista trascendente de la persona que ha terminado de escucharla. Perdón. Y cuál es el efecto que tiene en ti, por ejemplo, esta música sacra? Bueno, la paz que deseamos todos. ¿Eh? La paz espiritual que es muy importante, porque sin paz espiritual interior no puede haber la exterior. Entonces, en el mundo de las vanidades en la que vivimos, que es vivir de piel para afuera, pues prácticamente la sociedad en general, sin entrar en detalles, pues está un poco animalizando, ¿no? Porque la gente tiende a vivir de piel para afuera, en las redes sociales, mira esto, mira lo otro. La palabra Hebel en hebreo significa vapor y significa también vanidad, ¿no? Entonces, esto es vivir de piel para afuera. Lo que se trata es precisamente de con que una persona que escuche mi música, eh, viva un poco de piel para adentro, yo ya puedo estar muy tranquilo, porque ese es mi objetivo. ¿Eh? Que la gente diga, bueno, pues vivir de piel para adentro, me descubro a mí mismo, descubro el Dios interior que tengo, descubro también mis maldades, porque todo el mundo las tiene, y a ver si podemos encauzar eso un poco, ¿no? Pero como eso ahora parece que no tiene importancia, pues la gente vive de piel para afuera. Entonces se descuida mucho el interior. La gente utiliza cosmética exterior, pero nada para el interior. Y entonces, pues la consecuencia es un mundo que tenemos que está totalmente en una torre de Babel, completamente. Hay una confusión, pienso yo, me atrevo a decir, con el permiso de los oyentes, que hay una confusión tremenda en muchísimos aspectos, pienso yo. ¿Y la música lo puede resolver? Ojalá, ojalá. Yo, por mi parte, pienso que la música de verdad es un instrumento muy poderoso para hacerlo. No hablo de la música industrial o la música de entretenimiento, que tiene su función y que a mí no me interesa particularmente. Hablo de la música que es capaz de hacer una alquimia espiritual en el individuo que la escucha. Es decir, que un individuo que escucha la misa solemnis de Beethoven no sea el mismo de antes que después. Que una persona que escucha la misa en si menor de Bach no sea el mismo de antes que el de después. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Que diga, bueno, pues me siento un poco más cerca de algo. No voy a decir un creador, no voy a decir algo, ¿no? Eso es fundamental. Y eso pienso yo que sería una grandísima herramienta para plantear muchas cosas y que la gente se planteara algunas cosas. Creo que el mundo sería muy diferente, la verdad, muy diferente. Eso es lo que yo creo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista que la verdad nos ha aclarado mucho y ojalá podamos escuchar alguno de los salmos a los que te refieres y estoy segura que eh, nos cambiará el hecho de escucharlos. Yo lo que puedo decir es que lo voy a escribir con todo el sacrificio de mi corazón, porque sin sacrificio no existe nada, con toda la bonomía y con todo el conocimiento que puedo tener, es decir, voy a entregar todo. Y por supuesto os mandaré los tres primeros o los dos primeros seguro, os lo mandaré a título personal.
Y si alguna opinión que he dado en el programa, que son exclusivamente opiniones personales, haya podido herir la susceptibilidad o de alguien, pido humildemente disculpas. Es una opinión personal en la que, lógicamente, como ser humano que soy, puedo estar en un error, en cuyo caso pido disculpas. Y nada más quería decir esto. Muchísimas gracias, Josué.